El hombre de la transición continúa transiciendo. Con esta frase, el programa Plan Z se reía de una transición que fue quizás demasiado larga y que dejó a muchos disconformes. Para la izquierda más dura, la Concertación se vendió al capitalismo y a los militares, y para la derecha más dura, los partidos vendieron a Pinochet y a los militares que salvaron a Chile. La transición es toda una institución en nuestra historia. Fue un tiempo de apertura económica, explosión de la televisión abierta, el comercial del manjar Colún, una época en que había plata y tiempos de gloria en el fútbol con 2 finales de Copa Libertadores y equipos míticos en el campeonato nacional. Pero la transición es más de lo que la superficie muestra. Fue un pacto, un periodo difícil con terrorismo, asesinatos políticos, tensiones y mucha incertidumbre. Y digamos la verdad, la Concertación de la alegría que llegaba no habría llegado ni a la esquina de no ser por los militares y los viejos macuqueros. Ahora te vamos a contar por qué. Hoy analizaremos la transición democrática de Chile, el inicio de los 30 años. Bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast político, el programa más carismático del sur global. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast político, hoy para hablar sobre la transición democrática que tuvo Chile a inicios de los años 90 y que marcó desde entonces todo lo que fue el desarrollo de la política, de la economía, de las instituciones, etcétera, dentro del país. Como siempre nos gusta decirle, nosotros no solo venimos a opinar, sino a describir hechos, a decir verdades y a declamar factos. Hoy me acompañan los mejores panelistas que podríamos tener en el mundo mundial. Vaya a partir por el Timothy Chalamet de Macul, el último 10, el diplomático Martín Baudet. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Juan Pedro, muy bien, gracias. Hola Rodrigo, un gustazo estar acá en un nuevo programa de un temazo como es la transición y sobre todo el gobierno del presidente Elwin, que hoy en día se siente se habla de él con mucha normalidad, con mucha obviedad, una transición a un gobierno democrático, pero yo creo que fue una época muy de mucha tensión. Y bueno, y se resuelve uno de los grandes problemas de la ciencia política, que es cómo la transición, cómo entrega el poder una dictadura. Y bueno, y de eso vamos a hablar en este programa que les recomiendo, que va a estar de antología. Muchas gracias, Martín. Y bueno, la verdad de las cosas es que hay algo que hemos mencionado en capítulos anteriores, y es que no es obvio que una persona que es jefe de Estado durante un periodo dictatorial entregue su mandato, y mucho menos que lo haga a través de una elección que luego respeta. Pero vamos a seguir avanzando y es el turno de nuestro intelectual sub-35, la persona más inteligente de este panel. Saludo no a ninguna otra persona que a Rodrigo Pérez de Arce, el hermenéutico. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Disfrutando aquí de la Navidad o de los tiempos navideños en el hemisferio norte. La verdad es que se vive bien distinto. Y fuera de eso, la verdad es que hoy día vamos a hablar de política, porque probablemente la transición, con su apariencia de buena onda y de que la alegría venía llegando, la verdad es que es un periodo donde se está haciendo política todo el tiempo. Quizá no masivamente, no con espectacularidad, pero la política está sucediendo todo el tiempo y va haciendo que esta cosa que hoy día miramos para atrás y decimos, no, aquí se jugó con cartas marcadas. Bueno, la verdad es que fue un periodo, como dijo Martín, de mucha incertidumbre, de mucha negociación y que podría haber salido mal de muchísimas maneras. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Y aprovecho de saludar a todas las personas que de una u otra forma hacen posible esta nueva entrega de otro podcast político. Me refiero en primer lugar a Rodrigo Martínez, me refiero en segundo lugar a Carlos y a Eduardo, al Líbero en general, y obviamente a toda nuestra chusmaquería que desde Arica a Punta Arenas, desde Finlandia, desde Eslovaquia, desde China, desde Brasil, desde Colombia, desde una enorme cantidad de países y territorios siguen este programa, que es un programa que busca tratar de venir a aportar una alternativa saludable a lo que se suele ver en televisión y en redes sociales. Bueno, y para que ya entremos en materia, vamos a iniciar con las verdades del hermenéutico, porque Rodrigo Pérez de Arce tiene algo que nos puede contar que va a ser útil para poder empezar a hablar sobre este tema. Rodrigo, el hermenéutico, ¿qué tienes para contarnos? Cuando uno piensa en el inicio de la transición, el inicio simbólico,
Uno inmediatamente se imagina esta ceremonia el 11 de marzo del año 90, donde Pinochet le entrega la banda presidencial a Patricio Elwin, ¿cierto? En el Congreso Pleno, que todavía se estaba construyendo en esa época. Sí, juro. Pero en el cambio de mando de Chile, no solamente cambia la banda presidencial, sino que se entrega una estrella de oro de cerca de 7 centímetros de diámetro, que hoy lleva el escudo de Chile al medio y que se supone es el símbolo del poder presidencial en nuestro país. El cetro del poder presidencial en Chile, es lo que... Porque cualquiera se puede poner una banda. En otros países no existe la piocha, sino que se entrega un bastón de mando, ¿no? Un palito, una especie de báculo. En Chile es la piocha de O'Higgins. Y hay un montón de historias que rodean este objeto metálico chico que se cuelga en la banda presidencial. Y el primero de ellos es que en ninguna de las imágenes más famosas de O'Higgins aparece la piocha, ¿ya? Aparece una piocha totalmente distinta. Ahora, esta piocha de O'Higgins se mantuvo y se transfirió entre presidente a presidente hasta que Salvador Allende toma la presidencia, y esta una especie de medalla desaparece durante el bombardeo a La Moneda. Entonces se mandó a hacer una nueva. Y uno mira la foto, no va a aparecer aquí. La foto trae el escudo actual de Chile, ¿no? Con el cóndor, el huemul, el típico escudo de Chile, que no existía, obviamente, cuando Bernardo O'Higgins fue el presidente, ¿no? Que formalmente no. Qué buen detalle, no me había fijado jamás. Esa es la clave para saber que no es esa, ¿no? Que tiene el escudo. El escudo de Chile en esa época no era ese, ¿no? Y parte de los mitos que rodean a la piocha O'Higgins está en que al presidente que se le cae va a tener un gobierno difícil o no va a lograr terminar. ¿A quiénes se les cayó? A Balmaceda, el 86, a Alessandri Palma, el año 1920, a Michelle Bachelet, su primer gobierno, que le tocó el terremoto al final de cuando justo estaba por entregar el mando, y en 2018 a Sebastián Piñera. Luego viene el estallido social, en fin, el COVID. Así que hay que tener mucho cuidado con la piocha O'Higgins. Pero se dice, como dicen los tarotistas, está cargado. Es un objeto cargado. Y se dice, porque el que mandó a rehacerla para poder entregar el mando fue Augusto Pinochet, como presidente de Chile. Ahí se rehace, ¿no? Entonces se supone que hay varias copias, que dejó un mensaje adentro de la piocha, ¿verdad? Así que hay que ser presidente para poder acceder al contenido de ese supuesto mensaje. ¡Qué buen detalle! ¿Sí? Es como de... Así que... Es como los monos chinos, para que me entiendan en otro lado. Mono chino. Entonces, habría algún mensaje ahí. Y dicen también que Pinochet en algún momento trató de sacarla, que no le llegara a él, pero en fin, todo eso son conodillo histórico, ¿no? Más mito que verdad. Chismografía. De la buena. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, qué buen aporte. Sí, es verdad que Pinochet tenía un rollo con O'Higgins. Sí, porque, bueno, el título capitán general que se autoproclamó Pinochet, el único que lo había tenido era O'Higgins, porque para ser capitán general tenéis que ser presidente de la República y comandante jefe del ejército. Pero O'Higgins no había sido director supremo. En Chile la historia es Pedro de Valdivia, Bernardo O'Higgins, que era director supremo y comandante en jefe del ejército, y Ramón Freire. Ramón Freire también se autoatribuyó el cargo de capitán general. Entonces Pinochet evoca
toda esta imaginería como de los prohombres de la patria, ¿no? Como que él hubiera sido el gran vínculo en toda la historia de Chile. Y de hecho, hay algunos detalles que son súper impresionantes, como en el edificio Diego Portales, que era el edificio de la UNCTAD 3, había una placa de bronce, o sea, de cobre gigante que decía 1810-1973, como para hacer todo el arco de la gran historia de Chile, de la cual era heredera la Junta, Pinochet y la dictadura. Eso la Junta lo ocupó mucho durante, sobre todo al inicio, como el punto de, tú bien lo dijiste, los prohombres de la República, que además da la casualidad que son todos militares. Así es. Bueno, vamos a adentrarnos en un tema que yo creo que es interesante, que es fundamental. Ya tuvimos un pequeño chispazo con lo del caso de la piocha, pero ahora vamos a entrar en materia y le pedimos a Martín que pudiera hacer una pequeña revisión sobre todo la figura de Patricio Aylwin, que es el gran hombre de la transición, que es la primera figura potente después de Pinochet, después de 17 años ¿cómo se llama?, en Chile, y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo repasar que esa figura. A ver, Martín Baudet, del Timothy Chalamet de Macul, ¿qué nos puedes contar, qué le puedes contar a los auditores sobre la figura de Patricio Aylwin Azócar? Gracias, Juan Pedro. Yo creo que la vida de Patricio Aylwin se encapsula en distintas etapas. Yo creo que la primera es su etapa como político, como senador, que eso está la vida política. Ya en 1957 se forma la Democracia Cristiana en una junta entre la Falange Nacional y los agrarios laboristas. Ya Patricio Aylwin es presidente de la Democracia Cristiana en los años 60 y es candidato a senador en el año 65 por el distrito Curicó, Talca, Curepto, esa zona. Sale electo senador. ¿Ya? Y ahí ya tenemos un primer Patricio Aylwin, y un Patricio Aylwin que, bueno, en su primera etapa de senador se dedica a defender desde el Senado sus discursos parlamentarios, lo que es el gobierno de Eduardo Frei Montalva, por supuesto, ¿ya? Pero es impresionante porque si tú lees los discursos, eres súper claro en la campaña de 1970, cuando las tres opciones son Allende, Alessandri y Radomiro Tomic. Claro, los 3/3. Claro, la candidatura de Radomiro Tomic, la democracia cristiana, un gobierno de la democracia cristiana, es un gobierno de izquierda. Él se separa inmediatamente de la derecha tradicional, Partido Conservador, Partido Nacional, Partido Liberal. Dice, nosotros somos un gobierno de izquierda, no somos de derecha. Y de vocación revolucionaria, ¿no? Claro, dice, nosotros tenemos como un criterio de justicia en la cual tenemos que distribuir a los más pobres, etcétera, etcétera, y en ese sentido, en el preocuparnos por las grandes mayorías nacionales, por los más desposeídos, somos un gobierno de izquierda y nos separamos de la derecha, pero al mismo tiempo, esto lo dice Patricio Aylwin, es lo más impresionante, somos un gobierno de izquierda. Después dice, pero hay dos izquierdas, una que es democrática y otra que es totalitaria. A su punto de vista, él dice que el gobierno formado por la Unidad Popular, él era muy respetuoso al presidente Allende, ¿eh? Todas las entrevistas que uno puede leer de Patricio Aylwin, él es muy respetuoso al presidente Allende, a su figura, ya a sus credenciales democráticas. Patricio Aylwin siempre apunta cómo se llama toda la gente que rodeaba a Allende. Siempre creía al presidente Allende un político de convicciones y a la vez muy hábil, pero ya a esa altura yo me daba cuenta de que el presidente no era dueño de manejar a sus propias fuerzas. Es muy duro con Altamirano, es muy duro con Clodomiro Almeida, súper duro con el Partido Socialista, con el Partido Comunista es duro más sobre todo como de los antecedentes del Partido Comunista. Aylwin en muchos de sus discursos le saca en cara al Partido Comunista lo que pasó en Checoslovaquia, lo que pasó en Hungría, ¿no es cierto? Y dice, esas son las credenciales del Partido Comunista, yo no me puedo confiar de ellos a pesar de que ellos digan que son demócratas. Claro, que para que nos entiendan en la audiencia, a esos hechos que aludía Aylwin eran los esbozos democráticos que existían en Europa del Este y que fueron firmemente reprimidos por Moscú. Aplastados, no reprimidos, sacaron la mierda. Fueron aplastados. Sí. No, muchas gracias, Juan Pedro. Entonces, en ese sentido, esa es la voz de Patricio Aylwin antes de, ¿cómo se llama esto?, del 4 de septiembre de 1970. ¿Ya? Es muy duro con Jorge Alessandri, ya con su proyecto. Pinochet escribió un libro que se llamaba Politiquería y Demagogia. Política, politiquería y demagogia.
esa es una frase, era el lema de campaña, era un lema de campaña de Jorge Alessandri, ¿ya? Y era una forma como de reducir la política, porque Jorge Alessandri en su campaña lo que más buscaba era una especie como de despolitización en la cual, sin partidos políticos, esto es un gobierno entre el presidente y los votantes. Hay un nexo directo, sin partidos políticos, ¿ya? Y es impresionante que Elwin, de hecho, lo que decía, o sea, Jorge Alessandri, lo que decía su proyecto de gobierno era hacer una reforma constitucional que no se la aprobaron en el año 64, ¿ya? Que decía estas cosas. Uno, limitar la iniciativa parlamentaria en materia de gasto económico. 2, Congreso con senadores designados que viniesen del Ejército, que viniesen de la Contraloría General de la República y de los distintos organismos del Estado y de los jueces. 3, inhabilidad parlamentaria a los dirigentes sindicales. 4, restricción del derecho a huelga. O sea, muchísimas cosas que vimos reflejadas un par de años después en cómo se llama esto en la Carta de 1980 y que, bueno, fueron temas que después vamos a ver siguiendo con él. ¿Ya? Y con Allende, por el contrario, él decía, acá no, hay una izquierda democrática que somos nosotros, que hacemos todo bajo el marco de la legalidad y la democracia, el pluralismo, y está Allende. Y una de las amenazas que tenía, que Elwin le pegaba a Allende, es que otro tema que nos trae hoy en día, es que dentro del programa de la Unidad Popular estaba la disolución de las dos cámaras para entablar una asamblea del pueblo única. Eso es bien impresionante cuando uno lee el programa de la UP. No, impresionante. Igual que lo que votamos hace un par de años, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, al final, ojo, Allende igual era inteligente, él sabía que para ser democrático, él para no caer en los discursos de que ustedes son totalitarios, todo lo metía con multipartidismo, van a haber muchos partidos, etcétera, etcétera, la típica, ¿ya? Y cuando gana Allende, y tiene que ser ratificado por el Congreso, ¿se acuerdan que aquí viene una segunda etapa de concepto de Patricio Elwin, que es el Patricio Elwin opositor al gobierno de la Unidad Popular, cuando escribe la Carta de la Garantía Democrática, que le hace firmar a la Unidad Popular, ¿ya? Que a modo de resumen cuenta, es respeto a la afiliación y a la identidad política de todos los ciudadanos chilenos por parte del gobierno de la Unidad Popular, libertad de prensa, ¿no es cierto? Y libertad de educación. Ya, eso, grandes resúmenes son las libertades, ¿cómo se llama esto? Las garantías democráticas que la Unidad Popular y Salvador Allende tenían que respetar durante su gobierno, ¿ya? Y con los cuales, una vez hablado eso con Salvador Allende, la democracia cristiana da los votos para que sea ratificado Allende como presidente de Chile en 1970. Claro, y muy discutible eso de que se hayan ceñido a la carta, pero eso ya es otra conversación. Exactamente. Y eso ¿cómo se llama? Fue lo que transforma en Patricio Elwin en uno de los líderes, los principales opositores de cómo se llama esto de la Unidad Popular. Ya hay casos súper espectaculares. Por ejemplo, la Constitución Constitucional al ministro Toá, ministro del Interior, el padre del actual ministro del Interior, por cómo se llama esto, por negligencia y por omisión. Y por omisión ante hechos de violencia, de persecución política, en la cual Patricio Elwin dice en sus discursos parlamentarios impresionante que el señor Toá no ha hecho nada para reprimir, no ha hecho nada para terminar, ¿cómo se llama esto?, con estos hechos de violencia, de persecución política, y que eso se gana una acusación constitucional que al final sale favorable. Y el segundo caso es la expropiación de las MPC, ¿ya? Porque en el fondo lo que hacían la mayoría de las dictaduras de izquierda es que se tomaban los medios de comunicación, lo expropiaban y se quedaban, ¿ya? En este caso, según Elwin, el plan de la Unidad Popular es que no iban a expropiar el medio de comunicación, iban a expropiar el mercurio. ¿Qué hacemos? Expropiamos las MPC, nos quedamos con el papel, entonces le entregamos papel a los que queramos, ¿cachai? Y eso fue una de las grandes cosas que denunció Elwin durante el gobierno de la Unidad Popular, que en el fondo aquí no se está cumpliendo la garantía. ¿Y qué pasa cuando llega el golpe? Ya en 1973, habiéndose ya celebrado las elecciones parlamentarias a principios de año, ya habiéndose hecho el golpe, es lo que la democracia cristiana, y él siendo presidente de partido, le toca una especie de ¿cómo se llama esto? De entender lo que pasó, no banderearse con nada, pero sobre todo hay un discurso que es súper importante, que es la responsabilidad de este cauce histórico es de la Unidad Popular. No lo dice principalmente Allende, esto es causa de, ¿cómo se llama esto?, de los asesores de Allende, la gente con que se rodeó, de los partidos de la Unidad Popular, ¿ya?
Y en ese sentido, lo encuentra, lo que yo veo en los discursos de Allende, o sea, de Elwin, y en su ¿cómo se llama? En su entrevista, es que en el fondo él dice, este era el camino inevitable de lo que tenía que pasar, ¿ya? Después, con el tiempo, cuando comienzan ¿cómo se llama esto? Las violaciones a los derechos humanos, Patricio Elwin, desde su parte, se retira formalmente de la política, ¿ya? Y vuelve a su estudio de abogado personal. ¿Hasta cuándo? 1978. En 1978 aparece el grupo de los 24, ¿no es cierto? Que es algo así como un primer comienzo de lo que podría ser de que, oye, hay política. Estos son los años que, en contexto, la dictadura tenía prácticamente todo bajo control, absolutamente todo. No existe política, todo lo que existe, ¿cómo se llama esto? Es una burocracia semipretoriana que ejecuta planes de, ¿cómo se llama esto? De desarrollo, privatización de empresas, liberalización económica, etcétera, etcétera. No hay política, no hay política. La política es todo Pinochet y la Junta Militar, ¿ya? Y bueno, y como hemos comentado en otro de los capítulos que hay acá, pasamos a la década de los 80 y con el retorno, bueno, cuando viene la crisis económica del año 82, cuando se cae el PIB, vuelven las movilizaciones sociales, ya nace la Alianza Democrática. La Alianza Democrática, y ¿cómo se llama esto? Y aquí Patricio Elwin tiene un rol, como se llama esto, convocante, ya lo había tenido previamente para el discurso, ¿cómo se llama? Para el plebiscito de 1980, ya, aunque a pesar de ahí la voz principal de la oposición era Eduardo Frei Montalva, ya, y en esta Alianza Democrática lo que se busca es generar, convocar gente de distintos partidos políticos, de distintas sensibilidades, desde la izquierda, centro izquierda, hasta la derecha, ¿no es cierto? A ver, de derecha creo estuvo Hugo Cepeda, del Partido Liberal, que no el viejo que anda contando el tarot en los matinales, no, el papá de este, ¿ya? Y que sería un primer comienzo de lo que sería el retorno de la política y la apertura política que encabezó Sergio Nofre Jarpa en la dictadura. Esto ya a mediados de 1985. Y en los 90, ¿qué pasa con Elwin? ¿Cómo llega él a ser el candidato de la oposición? O sea, en ese caso, de toda la oposición a Pinochet. Ufa, bueno, yo creo que hay un hecho espectacular que es el Carmen Gate. No sé si se acuerdan. Es una media historia. Ni idea. Jamás he escuchado. Es una mega historia, es un escándalo de cómo se trata respecto a las primarias de la democracia cristiana. Ah, contra Valdés, contra Gabriel. Gabriel Valdés y Eduardo Frei, hijo. ¿Ya? Los tres se encausan en una primaria. ¿Y qué es lo que pasa? Que el día anterior a las elecciones, ya en la sede de Calle Carmen, Jorge Burgos había visto a dos cabros que eran de la militancia demócrata cristiana que trabajaban, se supone, para Gutenberg Martínez, modificando las actas electorales, los padrones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, no sé qué habrán alcanzado a hacer esos cabros en esos minutos, pero si hicieron algo, lo hicieron muy bien, porque la gente, leí muchos comentarios como de prensa que Gabriel Valdés iba a ganar, pero Patricio Elwin ganó tranquilamente, y al final quedó la grande, tuvieron que juntarse en una casa, decir, oye, ¿sabes que me bajo? Patricio Elwin se bajó, Gabriel Valdés se bajó Eduardo Frei, subieron a Andrés Saldívar para que fuese como candidato, después también se bajó, y al final Gabriel Valdés dijo, ok, Patricio Elwin es nuestro candidato. Sí, un gran abrazo. Claro, un gran abrazo. Hay un abrazo en público. Sí, no, esto fue un gesto de unidad importante. Ahí como comenzaron como las macuqueadas de Don Gutenberg, ¿no es cierto? Y todo el cuadro de Patricio Elwin y Soledad Alvear, etcétera, etcétera. Y después tenemos la elección en 1989. ¿Ya? Patricio Elwin, las elecciones de 1989 había ¿cómo se llama? Una encuesta del CERC, que el Centro de Estudios, no sé cuál significará la otra sílaba, pero decía claramente que el resultado era Elwin 56, Vigi 27, Frafra 14%. Y dicho y hecho, ese fue el resultado de las elecciones de 1989. Ganó Patricio Elwin en primera vuelta, con una mayoría aplastante contra Hernán Vigi, que era el candidato de ¿cómo se llama esto? De la derecha, y contra Frafra, que era un candidato más o menos outsider, que era como un candidato, como un empresario, era algo así como un empresario demagogo que apuntaba para todos lados, sacaba de acá para allá y ¡pa! Parisi.
Fra un poquito más elegante que París igual, ¿ah? Conocía la pala. Claro, conocía la pala. Después, cuando quedó la grande con el caso, no sé, ¿te acordás que tenía unos paraguayos escondidos como en el sótano, en su campo? Una cuestión. Sí. Ya. Bueno, ahí Fra yo creo que pasó a mejor vía en términos políticos, por supuesto. Y bueno, y la victoria de Patricio Aylwin fue demasiado contundente, pero yo creo que lo importante de esa elección fue la elección senatorial y la del Congreso. ¿Ya? La Cámara de Diputados, la concertación de los partidos por la democracia sacaron una mayoría, pero muy, muy, muy superior. ¿Ya? Pero lo que se vio fuertemente reflejado fue la disparidad de estas tensiones de la transición en el Senado. La concertación sacó 22 senadores, que es algo prácticamente como el 60 y tanto, 70 y tanto por ciento del total, y la derecha sacó 15 senadores. ¿Ya? El tema es que a todos esos senadores tenéis que agregarle una lista de 8 senadores designados. Jeje. Que era lo que decía la Carta Magna de 1980, que habíamos tocado hace un par de minutos atrás, ¿no es cierto? Y eran dos senadores designados por la Corte Suprema, casi toda la Corte Suprema, tenían que haber sido ministros de la Corte Suprema, ya, por supuesto que la mayoría de esos ministros habían sido nombrados bajo Pinochet, un miembro del Ejército, un senador de la Armada, uno de la Fuerza Aérea, uno de Carabineros de Chile, uno de la Contraloría General de la República, uno de la Rectoría de la Universidad que en este caso fue de la Universidad de Chile, ya que fue William Thayer, y un ministro de Estado de la dictadura que fue Sergio Fernández, ¿ya? Entonces, por supuesto que en ese contexto, eso sí que es transición y ahí sí que tenéis que negociar, pues, compadre, porque ganaste una elección, pero igual eres minoría. O sea, una cuestión... ¿Y por qué Patricio Aylwin Azócar acepta la constitución del 80? Ese es un camino como especial que se da entre el año 1985 y 1987. ¿Ya? En el acuerdo nacional que firmó Patricio Aylwin con distintos miembros del mundo político, estuvo Andrea Lamanda ahí también, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Es una alternativa al calendario constitucional de 1980, ¿ya? Que en el fondo hubiese una elección presidencial con candidatos, que no hubiese un candidato único, etcétera, etcétera, ¿ya? Y hay, por ejemplo, varios actores, uno de ellos muy importante fue el gobierno de Estados Unidos, a través de toda una misión diplomática de su secretario de Estado, George Shultz, ¿cómo se llama esto? Del encargado de Relación Interamericana, ya con el embajador en Chile de Estados Unidos, en que le dan preparación a la concertación, a la futura concertación, ¿ya? Y en esa preparación le dicen, ok, primero, aléjense de las fuerzas de ultraizquierda, aléjense del Partido Comunista, ¿ya? Y formen alianzas con las fuerzas democráticas del Partido Socialista, ¿ya? Sigan el camino de Pinochet, nosotros, vamos a velar por esta elección, Pinochet es derrotable en este calendario. Y ahí, en el fondo, Patricio Aylwin acepta el calendario constitucional, y una vez que, pierde Pinochet el plebiscito, que después se firma al año siguiente en la elección de Aylwin, él gana, después se hace el plebiscito para las reformas constitucionales de 1989, que es un capítulo súper poco estudiado en en muchos aspectos, ¿ya? Patricio Aylwin, en el fondo, ya se cuadra con esta transición. Tiene los mecanismos para decir, ok, hay algo con qué jugar, podemos hacernos cargo de esta transición, es mejor que lo hagamos nosotros y que esto sea por la vía pacífica. Alejémonos de las tesis que son de ultraizquierda, en la cual buscan, sacar a Pinochet antes de la transición, porque eso puede generar el caos en el país. Esa es como la tesis que finalmente termina... Y si podemos elegir un concepto para denominar la importancia de Patricio Aylwin en la transición, ¿cuál es? ¿Cómo podríamos denominar en una frase, en un eslogan, en una palabra, la importancia de Patricio Aylwin en la transición? Yo creo que un concepto que podría definir a Patricio Aylwin. Buena pregunta. Yo creo que prudencia. Yo creo que los valores fundamentales en política, la prudencia ante una situación que hacer, ante una situación que decir, ya, y eso va muy conectado con el político. O sea, el gobierno, Aylwin pudo haber llegado y pudo haber prometido samba y canuta, ya, y lo que hizo fue administrar un modelo que le permitió números pero impresionantes.
más allá de la gestión económica de Elwin, es también la gestión política y de cómo se administra una transición. Yo creo que ahí Roro nos puede contar con mayor detalle al respecto. La palabra que elige me parece extremadamente buena porque en un periodo donde una instrucción mal dada, una frase mal dicha puede detonar o elevar las pasiones en un punto que después ya no haya vuelta atrás, creo que efectivamente una de las cosas que caracteriza el gobierno de Patricio Aylwin es la prudencia. Pero ahora hay que ir avanzando. Muchas gracias, Martín. Tenemos que poder preguntarnos qué es lo que hay de transacción y qué es lo que no hay de transacción, qué es lo que hay de acuerdo y qué es lo que no hay de acuerdo en el proceso de una transición, que por una parte hay un cuento que nos dice que la transición se llegó a generar solamente porque hubo un eslogan, es decir, un jingle en una campaña y después todo fue por añadidura, y hay otra versión que dice que todo fue pactado en una pieza pequeñita con pocos actores y probablemente con maletines dando vueltas, pero lo más probable es que la realidad sea algo muy distinto a esas dos versiones. Rodrigo Pérez de Arce, el intelectual sub-35, ¿qué puedes contarnos sobre los acuerdos, sobre las transacciones durante la transición? Muchas gracias, Juan Pedro. A mí hay algo que me llama mucho la atención cuando se evalúa la transición chilena, cuando los políticos actuales evalúan la transición chilena, sobre todo la izquierda, que es que se piensa que fue pura transaca y pura renuncia. Y de hecho uno de los libros más conocidos de la época, se escribió mucho en Chile en ese tiempo, tiene como subtítulo del avanzar sin transar al transar sin parar. Y la verdad es que cuando uno piensa en la transición en la medida de lo posible, esta frase tan usada que aparece todo el tiempo como algo negativo, omite que lo posible en ese tiempo era mucho más limitado y mucho más difícil de lo que se ve ahora. No quiero decir de ninguna manera que en la transición no hubiera un espacio para todo tipo de negociaciones, formales e informales, pero uno olvida el estado de un país que estaba destrozado a fines de los 80 e inicios de los 90. Y además tenemos un factor que va a ser absolutamente central, que es que Pinochet, Augusto Pinochet, sigue siendo comandante en jefe del ejército hasta el 10 de marzo de 1998, es decir, cubre los gobiernos de Patricio Aylwin y buena parte del gobierno de Eduardo Frei, y después de dejar el mando va a seguir siendo senador vitalicio. Ahora, ¿qué hay de cierto en que todo esto es pura transacción? Yo quería ver tres cosas. Lo primero es la Constitución, que parece ser como el horrocrux de Pinochet, ¿no? Y aquí la verdad es que yo trato de no hacerlo nunca, pero no puedo no hacerlo ahora. Es que hay que mandar a leer a mucha gente, sobre todo un libro de Robert Barros, que se llama La Junta Militar, Pinochet y la Constitución de 1980, que salió vía editorial sudamericana, está en inglés, está en español, lo pueden buscar en la Deep Web, lo van a pillar, lo pueden pillar usado, y es un libro súper importante porque nos permite entender dos cosas que van a ser cruciales para entender a su vez la transición. La primera es que hay una tensión muy fuerte entre la Junta, es decir, los comandantes en jefe del Armada, el almirante Merino, Gustavo Lee, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y César Mendoza y Pinochet. Y la tensión entre estos dos grupos va a hacer que los dos se vayan presionando para cumplir la Constitución, ¿ya? Y eso va a permitir que sea posible el itinerario para volver a la democracia. Lo segundo, que también es muy importante, Pinochet nunca gobernó con la Constitución del 80, ¿ya? Lo que guió la transición desde el 90 en adelante, incluso un poco antes, el plebiscito del 88 y luego la elección presidencial del 89, es el cuerpo de la Constitución, y Pinochet gobernó con la parte de atrás, con las disposiciones transitorias, ¿ya? Entonces Pinochet nunca puso sus manos realmente en ese texto. Es cierto, y no se puede negar, que la Constitución tal y como partió tenía enclaves autoritarios, muchos de los cuales restringían en buena medida la democracia, como por ejemplo lo que hablábamos antes de los senadores designados, pero no podemos hablar solamente de autoritarismo. Y esta misma fue la Constitución que permitió un itinerario y una salida
paradójicamente democrática del periodo autoritario. Y esto me lleva al segundo punto que quería compartir con ustedes. Martín hablaba de prudencia, a mí me gustaría hablar de astucia y de realismo político en Elwin y también en Pinochet, ¿ya? Hay una negociación permanente entre los dos, ¿ya? Que se personifica no solamente en Patricio Elwin y Pinochet, que se invitaban a tomar té a sus casas para negociar, sino también entre Enrique Correa, Edgardo Benninger y el general Jorge Valerino, que va a ser una especie de jefe de gabinete de Pinochet, ¿ya? El ejército y Pinochet, y esto uno no se puede cansar de decirlo, eran actores políticos relevantes, ¿ya? Un botón de muestra. Si uno recuerda el caso de los Pinocheques, yo era muy chico para la época, pero uno recuerda el caso de los Pinocheques, para explicarlo rápido, el hijo homónimo de Pinochet, es decir, Augusto Pinochet, hijo, se ha involucrado en un caso de corrupción que involucra no solo al ejército, sino a SEMA Chile, y cuando se destapa el caso, el comandante en jefe, su papá, Augusto Pinochet, manda a que las tropas se acuartelen. El caso se le echa a tierra, desaparece. 3 años después sale nuevamente como titular en el diario de La Nación y Pinochet inicia unas nuevas presiones, esta vez muchísimo más explícitas, y se reúnen militares en el edificio de las Fuerzas Armadas, que está a 2 cuadras de La Moneda, con oficiales del ejército escoltados por soldados armados y vestidos con trajes de combate, con boinas negras, ¿no? Y vestidos con, o sea, y pintadas sus caras con camuflaje. Yo creo que no puede haber alteración, no hay ninguna razón para que justificara ninguna alteración del orden por el simple ejercicio del conocimiento de un proceso por parte de los tribunales de justicia. A pesar de esto, porque todo lo antes ya se sabía más o menos, y el que quiera revisarlo puede ver los maravillosos libros de Rafael Otano o de Ascanio Cavallo, hay algo que yo creo que no se ha conversado tanto, que es que a pesar de que el ejército y Pinochet tenían un tremendo poder, no tenía suficiente apoyo social, ¿ya? Que era lo que tenía la Concertación. Entonces estaban en una situación de un empate relativo que obligaba a negociar, ¿ya? Y eso de hecho es lo que guía los libros de Ascanio Cavallo y de Rafael Otano y las crónicas de la transición, que es que en el fondo este empate va empujando una negociación que es lo que después constituye la medida de lo posible. Y lo último, que creo que es relevante también mencionar, es que este periodo de buena onda, donde aparece Plan Z, donde algunos años después va a aparecer el Clinic, como para denunciar con puro cinismo, pese a todo lo mal que se habla de la época, y reconociendo obviamente los límites de la transición, es evidente que no todo fue perfecto, que no fue color de rosa, parece que después del desastre que fue la Unidad Popular y los 16 años y medio de dictadura, había que normalizar la vida. Y ese es el sentido que yo creo que logra capturar la campaña del no, lo de la alegría ya viene. No en el sentido de una alegría bobalicona, tontorrona, sino de volver a cierta estabilidad. Hablar de la campaña del no es para tener otro programa, ¿no? Yo no creo que un spot publicitario o una franja publicitaria alcance para cambiar la historia así, ¿verdad? Es una tontera, ¿no? Pero logra captar una sensación de ambiente, de querer volver a cierta estabilidad, de querer volver a cierta apertura. El espíritu de un tiempo. Exactamente, imagínense el estado en que estamos hoy. Tenemos en Chile una crisis de seguridad, hay una ciudadanía que tiene miedo, hay un gobierno desordenado y que hace mal esta pega. Y lo mínimo que espera la gente es algo de tranquilidad, no grandes transformaciones ni arreglos constitucionales. Por supuesto que quedan deudas muy importantes de la transición. La que yo creo más importante son los juicios por derechos humanos, primero, y encontrar los cuerpos de muchas personas que fueron asesinadas por agentes del Estado, algunos de los cuales se están resolviendo recién ahora. Imagínense, son más de 50 años desde que ocurrieron los hechos, ¿no?
El presidente Elwin, al principio de su mandato, convoca una comisión, la llamada Comisión Rettig, a la cual después va a seguir la Comisión Valech, y quizás esta comisión nos muestra un poco el límite que tiene esta transición, que es que se reúne mucha información, se reconocen a las víctimas, primero los detenidos desaparecidos y asesinados, por ejemplo, del Estado, luego las víctimas de tortura y represión por parte de los mismos. Pero como dice uno de los cronistas de la época, en algún momento hubo que elegir entre tener la información y castigar a los responsables, ¿no? Las dos cosas no se podían hacer al mismo tiempo. Y es una tragedia. Es una tragedia. No quiero con esto normalizar. Y que es de un criterio, de un pragmatismo descorazonador, porque la verdad las cosas que la buena educación te dice que eso no debieran ser opciones a elegir, pero en la práctica sí. Y eso pasa. Efectivamente, eso es exactamente lo que pasa. Y además te De quiero hecho, agregar un punto que creo que también hace que ese proceso sea muy sanador, que no es que hubiera sola gente como especialista en derechos humanos de izquierda, había gente de derecha también en las comisiones. Y por lo tanto también había ojos críticos sobre esta cuestión para poder tener una información que fuera fidedigna para todas las partes. Me acuerdo particularmente del caso Gonzalo Vial, que debe ser una de las mentes más importantes de la tradición conservadora. Yo sé que tiene bastantes enemigos, pero al mismo tiempo también nadie discute su calidad de profesional muy serio y de alguien comprometido con la realidad del país. Entonces, tener ese tipo de personas con ese nivel de autoridad como ojos y como manos dentro de esas comisiones, evidentemente yo creo que le da un golpe de legitimidad muy grande. sí, no, de todas maneras, lo que hace Gonzalo Vial es impresionante. Lo que hace también después Monseñor Valech, respecto de la segunda comisión, es muy importante. Y también hay un tema respecto de crímenes en los cuales nunca aparecieron los damnificados, ¿no? Y eso yo creo que es algo que quizá uno viniendo desde de la derecha se le hace muy difícil de entender, de empatizar con esa circunstancia. Pero la verdad es que en cierta medida son crímenes que se siguieron cometiendo durante mucho tiempo, no porque siguieran matando gente, sino porque nunca terminó de ejecutarse. Y eso yo creo que es una de las grandes heridas que tiene Chile, una de las cosas que a pesar de los esfuerzos que se pusieron, se manejó mal, que faltó voluntad, faltaron recursos. Una de las medidas que anunció el presidente Boric para los 50 años de aniversario del golpe era el Plan Nacional de Búsqueda. Lamentablemente eso no ha avanzado a la velocidad que a uno le gustaría. Y nada, eso yo creo que es sin duda uno de los puntos negros de nuestra transición, una de las cosas que lamentablemente Chile no se hizo cargo bien de ese problema. Bueno, es verdad que por una parte tenemos un país que avanza con trauma, pero que al mismo tiempo va abriendo nuevas oportunidades, aparecen nuevas formas de pensar, aparecen nuevas aproximaciones a la historia de Chile, también al desarrollo, etcétera. La verdad las cosas es que la transición nos deja muchas cosas de un periodo que fue tan luminoso como oscuro. Y así como tenemos éxito económico, como tenemos fortalecimiento institucional, como tenemos mayor libertad, también tenemos áreas en las que se quedan muchas cosas pendientes. Pero bueno, la verdad es las cosas que tenemos que seguir avanzando porque nos queda una de las secciones más aplaudidas de este hemisferio. Me refiero a aquella que ha posibilitado el contacto de nuestra chusma querida con los contertulios de esta expresión mediática que es otro podcast político. Así que vamos ahora al WhatsApp colaborativo de Martín Baudet, el Timothy Chalamet de Macul. Muchas gracias, Juan Pedro. En este capítulo especial tenemos una versión distinta del WhatsApp colaborativo. Y tenemos WhatsApp colaborativo formato homenaje. A ver. Y este es un homenaje muy especial que vamos a hacer a la gente que desde tras bambalina hace posible este programa.
Y en el primer saludo de nuestro WhatsApp colaborativo, les vamos a mandar un saludo a nuestra jefa del Líbero, a nuestra querida Pía, la cual hace posible, a través de su feedback, este programa. Bravo. Semana tras Ahí, semana. Su corazón coreano. Corazones coreanos No, para puede ti, ser Pía. Torrego, Muchos corazones weón. coreanos. Sí. Orrego hace Y- el corazón coreano ahora, pues, weón. Ah, ¿verdad? ¿Qué Orrego? ¿El que votaste tú o el que voté yo? Ah. Yo no voté, amigo. Yo no voté. Uy, vamos a dejarlo ahí en suspenso, ¿eh? Y tenemos un segundo saludo de WhatsApp colaborativo a nuestro querido Rodri, el cuarto OPP, el OPP escondido, el hombre que hace todo posible, a quien le debemos la producción, no solo la producción, sino que la magia del programa. A ti, aplausos, puedes llenar esta cápsula con muchas flores, con muchos aplausos, etcétera, etcétera, no solo porque lo vas a hacer tú, sino porque te lo mereces. Así que... Puras este son bendiciones, nuestros- puras bendiciones, hermano. Bendiciones. Puras bendiciones. Estos son nuestros saludos en este capítulo especial de Patricio Elwin. Patricio Elwin, tatita buena onda, presidente de transición, demócrata Vivo como cristiano, el buena hambre. tela. Vivo. Y vivo como alambre. Saludos buena onda para nuestros jefes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Y ahora vamos a las palabras al cierre. Rodrigo Pérez de Arce, palabras al cierre en este programa sobre la transición de Chile. Y acá está que a mí me resuena algo que habló el gobierno, distintos voceros del gobierno las últimas semanas, hace un par de semanas al menos, que es la idea de aprender en el gobierno. Porque la gente que llegó a hacerse cargo de la transición, a pesar de que eran todos bastante mayores, Elwin llega con 72 años a ser presidente de Chile, no había experiencia política reciente. Sin embargo, tampoco hubo excusas al respecto. Nadie llega a la moneda a aprender. Y lo que te muestra es que hubo gente que estuvo dispuesta a hacer sacrificios, a morderse la lengua, a hacer avanzar las cosas, a conversar con gente a la que detestaban, a la que odiaban, a administrar un estado que se llevaron incluso las carpetas y los lápices y les dejaron micrófonos instalados, y sin embargo salieron adelante por un bien mayor. Y hablar con gente que piensa distinto de uno, con la que uno tiene desacuerdos profundos, con la cual uno tiene historias de roce, es algo posible. Es lo más parecido a la política que hay, ¿no? Y eso es lo que yo quiero rescatar. Una política que no es complaciente, que no lo hace todo bien y que sabe que tiene límites y que sin embargo se pone a la tarea y saca adelante las cosas. Y eso es lo que yo valoro de la transición sobre todo. Bien, pues, porque como ocurre también en los juegos, para poder llegar al bonito final, para rescatar a la princesa hay que haber matado un par de monstruos y esa generación se atrevió a hacerlo, a diferencia de la que hoy día está en la moneda. Martín Baudet del Timothy Chalamet de Macul, ¿cuáles son tus palabras al cierre? Yo mis palabras de cierre en un acto republicano y en honor a la memoria del presidente Elwin, quisiera nombrar esto que ojalá le sirva de tarea a algún escolar que esté viendo este programa, sus principales logros. Crecimiento promedio del PIB, 7,3%. ¿Cuánto estamos hoy en día? ¿En 1,8? Por ahí, en torno al 2. Apuntando al 2.4. No, impresionante. O sea, en 1990 el PIB de Chile era de 28.000 millones. Cuando terminó el gobierno del presidente Elwin, 56.000 millones. Inflación, al comienzo del presidente, 27,3%. Terminó con un 8,9%. Desempleo, 6,7%. Pobreza, del 41% al 28%. Reforma tributaria, para que la empresa al final pagaran por la utilidad devengada. Impuesto a la renta del día al 15%. Renta presunta terminar con la renta presunta en las industrias productivas para una renta efectiva, aumento del IVA al 18%, retorno de los sindicatos después de la reforma laboral, el FOSI, CENAM, CONADI, INJUV, la FONADI. O sea, un gobierno de logro importante que hacen merecedor al presidente Elwin un lugar en la historia.
Ese serían mis palabras finales, Juan Pedro. Muchas gracias, Martín. A mí me pasa con la transición de que son todos presidentes por los que yo probablemente no habría votado, pero que sin duda tengo que sacarme el sombrero, ser capaz de reconocer y decir que esa fue una época de la que tenemos mucho que aprender, mucho de lo que inspirarnos y también mucho de lo que valorar como política, porque la verdad de las cosas es que cuando como diría Juanes, nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Cuando la política pierde la seriedad, cuando los políticos pierden la capacidad de sentarse a conversar y a negociar, cuando el Estado pierde la capacidad también de tomar acciones concretas, por ejemplo, para desarticular grupos terroristas o para hacer frente a cualquier amenaza al sistema político, la verdad de las cosas es que uno la valora el doble. Espero que haya sido un muy buen capítulo para mis contertulios, para nuestra chusma querida. Un saludo para la gente que nos acompaña, para la gente que nos escribe, para Rodrigo Martínez en los controles, para nuestra gente en las casas y para todas las personas que son felices escuchando este nuevo capítulo de otro podcast político, el programa más carismático del sur global. Soy Juan Pedro Liurs. Chao.